Tov, buenas tardes y disculpas por la demora del inicio de este acto en el que estamos todos involucrados, aquellos que pertenecemos al Centro Liberan de Estudios de América Latina, España, Portugal, sus comunidades judías, el Departamento de Relaciones Públicas con América Latina, España y Portugal, y el Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea, que han organizado yo diría, reencuentro con Marcos Aguinis. Reencuentro porque Marcos es una figura muy conocida para aquellos que lo han leído, que lo hemos conocido, y para aquellos amigos que no lo han conocido hoy van a darse cuenta que Marcos es un amigo de Israel, un amigo que siempre lo esperamos y él también espera reencontrarse con nosotros. A Marcos lo conocí personalmente hace muchos años, recién llegado de su provincia natal, en Córdoba, allá por el año 76, y cuando Marcos participaba en Buenos Aires en el proceso de lo que se llamó el proceso final de la dictadura militar en Argentina, y sobre todo cuando comienza él, yo ya en esa época me vine a Israel, en el proceso de la democratización en Argentina. Quiero recordar primero los aspectos de su gestión pública, que no siempre son conocidos. Marcos es muy conocido como escritor, como intelectual, como periodista, como conferencista. Pero Marcos comenzó en diciembre de 1983 su vida pública en la Argentina democratizada, designándolo subsecretario primero y luego secretario de Cultura de la Nación. E impuso la famosa primavera cultural que animó el país, creando el PRONDEC, que era un programa nacional de democratización de la cultura, y que obtuvo el apoyo y el reconocimiento de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Solamente por esa obra obtuvo o fue nominado al Premio Educación para la Paz de la UNESCO. Pero además Marcos ha recibido innumerables premios, reconocimientos nacionales e internacionales. Yo solamente quiero recordar algunos que me parecen significativos, como por ejemplo el Premio Fernando Geno de México, el Premio Nacional de Literatura, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, la plaqueta de plata anual de la agencia EFE por su contribución al fortalecimiento de la lengua y cultura iberoamericana, el Premio Esteban Echeverría, y el hecho de que haya sido designado Caballero de las Letras y las Artes. En 1995 la SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores, le confirió el Gran Premio de Literatura. Quisiera, antes de ceder la palabra a Marcos, hacer algunas reflexiones que me parecen muy oportunas. ¿Por qué digo que Marcos constituye un nuevo paradigma de intelectual judío latinoamericano comprometido? Comprometido ante que nada con su país y con su pueblo, articulando ciudadanía e identidad, pertenencia y diversidad cultural. Los intelectuales judíos de la generación anterior en Argentina y en otros países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Chile, por el contrario, hacían oír su voz o al margen de la historia y la cultura nacional, o por el contrario, al margen de la historia y de la cultura judía. El lugar de enunciación de la voz intelectual de Marcos Aguinis es la intersección del centro de su vida ciudadana y de sus vidas judías, en plural. Ese encuentro del espacio latinoamericano y los tiempos de la historia judía. Marcos Aguinis es un ensayista y columnista de diarios y periódicos importantes de América Latina. Y yo encuentro un rasgo muy peculiar del discurso en los libros de ensayo de Aguinis, que es la independencia respecto a cualquier centro de consagración teórica.
Aguinis devino en un ineludible referente cultural de su país, valiente defensor de la causa de Israel, a despecho de las críticas de otros ensayistas y escritores muy atentos a las modas teóricas y a los centros de poder. La palabra inequívoca, clara y transparente de Aguinis se diferencia de otros intelectuales argentinos que hablan permanentemente referenciando un universo de prestigio y autorizaciones provenientes de teorías surgidas de escuelas que tienen carta de circulación a nivel internacional. En cambio, la claridad del discurso ensayístico y publicístico de Marcos está en las antípodas de la opacidad autoritaria de ese regodeo de abstracción del lenguaje que genera élites de iniciados en América Latina. Son los intelectuales de la periferia que se dejan seducir por el lenguaje del centro metropolitano y que se regocijan con una abstracción innecesaria, enunciando un discurso endogámico en donde el mundo exterior queda casi velado. Una de las facetas precisamente que más valoro en Marcos Aguinis es su rechazo al uso de jergas, su lealtad incanjeable a su propia palabra para nombrar a los otros, tanto sus adversarios como sus aliados. Detrás de las jergas, como todos sabemos, hay siempre un nombre de prestigio, tras el cual se amparan numerosos intelectuales por el temor a la soledad teórica y por miedo a pronunciar una palabra propia, prefiriendo un repertorio de términos y conceptos autorizantes sin pensar en el verdadero objeto, el discurso de la cultura, que es lo central de la tarea intelectual. Aguinis, por el contrario, adoptó desde siempre una ética de la crítica para manejarse tanto con la cultura periférica latinoamericana como para diferenciarse del crítico de las culturas metropolitanas. Aguinis conoce bien ambos campos semánticos, ambos discursos culturales, el latinoamericano y el euroamericano. Por eso sabe ser doblemente crítico, porque desde su perspectiva de análisis en el sur latinoamericano debe medirse no solo con las abstracciones de los consagrados circuitos intelectuales del norte, sino con la complejidad de la cultura y discursos marcados, entre otros, por la heterogeneidad de sus configuraciones discursivas, por el populismo político y por la subalternidad de las palabras generadas desde una periferia que Aguinis denominó con varios títulos de ensayos, algunos de los cuales ya son célebres. Por ejemplo, Un país de novela, viaje hacia la mentalidad de los argentinos, del año 1988, o El atroz encanto de ser argentinos, del año 2001 y 2007, o Pobre patria mía, del 2009. La obra literaria y ensayística de Marcos Aguinis está atravesada, yo diría, por una idea fuerza que la resumiría así: el profundo deseo de reconocimiento de sus personajes, reales o imaginarios, una voluntad de reconocimiento de aquellos personajes que nacieron de la desdicha del menosprecio. Son las formas no violentas del reconocimiento que se plasman en la obra de Aguinis, confrontándola con la forma conflictiva de la denegación del reconocimiento, vinculados a sentimientos como la vergüenza, la cólera, la indignación, la revuelta. Como judío argentino, Marcos Aguinis fue pionero en el planteamiento intelectual de varios temas cruciales. Marcos fue el primero que desde su natal ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, publicó un ensayo emblemático en 1974, La cuestión judía vista desde el tercer mundo, una reflexión desde la periferia. La voluntad de reconocimiento, nacida precisamente de las desdichas del otro, condujo a Marcos Aguinis a publicar la ya afamada La cruz invertida, primera novela que anticipa la teología cristiana de la liberación. Libro que en 1970 lo consagró como un novelista bestseller comprometido en toda América Latina y España. La otra novela pionera sobre el reconocimiento es Refugiados,
Crónica de un palestino, texto narrativo del año 1969, cuando aún no se había escrito casi nada sobre este tema conflictivo en la literatura latinoamericana y mundial. Pero la novelística de Guinness se hizo notoria por haber abordado además dos temas fundamentales del pasado ignominioso que sufrió el pueblo judío. Me refiero a la Inquisición en América y al nazismo en Europa. La gesta del marrano de 1991 no solo es la novela histórica del marranismo perseguido en América por la Iglesia, también es el relato del odio a sí mismo de algunos cristianos nuevos. La gesta de Francisco Maldonado da Silva se transforma en la pluma de Guinness en paradigma literario de todos los oprimidos americanos que emprenden el viaje desde el olvido a la memoria, desde la negación a la asunción de la propia identidad colectiva de cara al oscurantismo, la intolerancia, la exclusión. La otra novela histórica, La matriz del infierno, del año 1997, ficcionaliza la conducta patológica del joven germano argentino Rolf Keiper durante los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial y la solución final, y se lee como acta de acusación contra los cómplices del ascenso del nazismo en Alemania, pero también en Inglaterra, también en la Argentina durante la década infame. Es una novela histórica en que se narra contrapuntísticamente la matriz generadora de un mal radical que nutre la impunidad del nazismo en dos ciudades paradigmáticas de los años 30, Berlín y Buenos Aires, y donde se narra además la impunidad de la indiferencia y de la complicidad desde los nacionalistas hasta de la Iglesia Católica. En la obra de Guinness, la crítica al autoritarismo y al dogmatismo de la Iglesia constituyen, en verdad, dos núcleos inseparables, pero sin caer nunca en el maniqueísmo. El mismo autor que escribió implacablemente contra la violencia y la complicidad de la Iglesia en la gesta del marrano y en la matriz del infierno, es el mismo autor de La cruz invertida y de los diálogos sobre la Argentina y el fin del milenio, junto con Monseñor Laguna. Y el mismo autor que criticó el autoritarismo del ejército en carta esperanzada a un general durante el inicio de la transición democrática de Argentina, escribirá en 1996 nueva carta esperanzada a un general para terminar con el divorcio entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas Democráticas en Argentina. Finalmente, a Guinness, intelectual, mediático, devino en la versión argentina una especie de nuevo Émile Zola para acusar a los demonizadores del Estado de Israel y del sionismo. Nadie mejor que Marcos Aguinis ha logrado deconstruir el discurso de la violencia simbólica que esconde la retórica del antisionismo con que se ataca a Israel. Algunos títulos de las ya célebres réplicas de Marcos son más elocuentes que cualquier intento de Asbará. Doy a título de ejemplo solo dos textos de amplia circulación y que ustedes seguramente lo conocen. Israel judía entre las naciones. Ahora condensa el milenario odio hacia los judíos y es tratada con el mismo consciente o inconsciente perjuicio. Siempre es culpable. Y el otro ejemplo de retórica, y con eso termino, es el artículo Israel quiso ser Atenas y lo obligan a portarse como Esparta. Ahora sí, estamos preparados para escuchar a Marcos Aguinis en su texto O si te olvidares de Jerusalén. Queridos amigos, veo aquí muchos amigos y estoy muy contento de encontrarme con todos ustedes en Jerusalén, nada menos. Comienzo pidiendo disculpas por mi demora, no fue culpa mía, pero tengo que disculparme, es una técnica judía pedir siempre disculpas. Y voy a hablar sobre un tema que motivó mucho tiempo de reflexión. La Universidad de Jerusalén me ha dado una distinción conmovedora, exagerada para mis méritos,
y que lo he recibido con mucho sentimiento, con mucha emotividad, acompañado por una poderosa delegación argentina, cuya presencia vuelvo a agradecer también. Y entonces decidí hablar sobre Jerusalén y cometer una suerte de, yo diría, de pecado, porque venir a hablar de Jerusalén, en Jerusalén, a los israelíes que están en Jerusalén o que viven en cualquier otra parte del país, parece como insolente o soberbio. Pero se me ocurrió que era importante, y es importante, incluso para los que viven en Jerusalén o viven en Israel, que escuchen a alguien que vive fuera de Jerusalén, que vive fuera de Israel, cómo siente a esta ciudad, cómo siente a Jerusalén. Y entonces decidí tomar ese desafío y hablar sobre Jerusalén, comenzando por el título que se basa en el famoso Salmo 137, que dice: junto a los ríos de Babilonia, allí llorábamos acordándonos de Sión. En los sauces de la comarca teníamos colgadas nuestras arpas, y nuestros raptores nos pidieron cantos, nuestros opresores nos pidieron alegría. Canten un cántico a Sión, decían. ¿Y cómo nosotros podíamos cantar un cántico a Sión en tierra extraña? Oh Jerusalén, si yo de ti me olvidare, que se olvide mi diestra, que se paralice mi diestra. Mi lengua se pegue al paladar si pierdo tu recuerdo, si no pongo a Jerusalén por encima de mi gozo. Posiblemente hay diversas versiones sobre este salmo, pero básicamente el corazón, el texto, está en estas palabras. Jerusalén es la capital histórica, política y espiritual del pueblo judío. Esto que es tan obvio, hoy en día es cuestionado. Es severamente cuestionado, irresponsablemente cuestionado. Y bueno, la humanidad desarrolla su historia con muchos absurdos que a veces son corregidos y a veces no. No fue absurdo que el nazismo dijera que los judíos constituimos una raza inferior mientras estaban vivos Einstein, Freud, Gustav Mahler y qué sé yo, y una cantidad de exponentes extraordinarios de la inteligencia judía. Bueno, era un absurdo que mucha gente, incluso culta, aparentemente racional, lo aceptó. Sabemos que el rey David instituyó a esta ciudad como capital de su reino hace más de 3000 años. Allí Salomón después construyó el templo y su palacio. Y esto duró durante 4 siglos. 4 siglos Jerusalén fue la capital de Judea, de Judá. 4 siglos, uno lo dice así rápidamente, pero los latinoamericanos que estamos celebrando el bicentenario, 2 siglos, y hablamos de los padres fundadores de hace 2 siglos, y recordamos la lejana presencia de Bolívar o de San Martín, 2 siglos, bueno, aquí fue el doble. 4 siglos. 4 siglos fue Jerusalén la capital de Judea, o de Judá. Y entonces llegaron los babilonios y destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y forzaron el exilio. Y surgió después este Salmo 137 junto a los ríos de Babilonia. Varias décadas más tarde fue autorizado por el Imperio Persa el regreso a Sión y entonces comenzó la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. Pero para fortificar el vínculo con Jerusalén, esa ciudad que por habérsela perdido en aquel momento produjo en la población judía o en la élite judía un cimbronazo tan intenso que les reveló la importancia que tiene esta ciudad, este lugar. Para reforzar ese vínculo con esta ciudad, se fijaron a partir de ese momento 3 peregrinajes anuales a Jerusalén, en Pesach, Sukkot y Shavuot, y eso se mantuvo hasta el año 70, cuando se destruyó la ciudad. Y durante lo que siguió después, ese vínculo se mantuvo de diversas formas. Y todas las conocemos, no les voy a decir nada nuevo. Se reza mirando a Jerusalén, los rollos de la Torá en toda sinagoga está instalada mirando hacia Jerusalén, la ceremonia de Pesach se cierra con el deseo de estar el año próximo en Jerusalén.
La moratoria de los casamientos por 3 semanas en verano es un duelo por la destrucción de Jerusalén. Esa moratoria culmina con el famoso Tisha B'Av, el 9 de Av, que evoca la destrucción de ambos templos de la ciudad, y es el día más glorioso de la historia judía. Coincidentemente, por una situación que tiene algo de misterio, en ese mismo día se firmó la expulsión de los judíos de España en el año 1492, y en ese mismo día se produjo la conferencia de Wannsee en Alemania, que decidió poner en práctica la solución final. En la Biblia, Jerusalén es mencionada 349 veces y Sión, que es su equivalencia poética, 108 veces. Hay judíos ortodoxos que dejan sin revocar ni pintura una pequeña parte de la casa como un recuerdo de su duelo por la pérdida de Jerusalén. Ahora bien, es interesante recordar lo siguiente. A pesar de las guerras y de las destrucciones y de las persecuciones, nunca Jerusalén quedó totalmente desprovista de judíos. Siempre hubo judíos en Jerusalén. Siempre. Con las diversas ocupaciones. Romana, bizantina, los cruzados, los musulmanes, los mamelucos, los otomanos, los ingleses. Siempre hubo judíos en Jerusalén. Solo dejó de haber judíos en la ciudad vieja de Jerusalén durante 19 años, cuando existió la ocupación jordana. Jordania, un país que en este momento ha firmado la paz con Israel, es un país que impuso un clima de Judenrein en la vieja Jerusalén. Ni un solo judío podía estar en la vieja Jerusalén. Fueron prohibidas las presencias judías en la Jerusalén oriental y también en toda Cisjordania y en Gaza. Es decir, se produjo una limpieza étnica en las partes de Eretz Israel que fueron conquistadas por los países árabes. Y de esa limpieza étnica nadie se escandalizó. La limpieza étnica que ocurrió después de la Shoah. Existe un individuo que hasta me da repugnancia mencionar su nombre, que se llama Ilan Pappé, que habla de la limpieza étnica que fue la guerra de la independencia de Israel. La limpieza étnica era algo que estaba profundamente inyectada en la mentalidad de muchos dirigentes árabes como consecuencia de sus buenos vínculos con Hitler y con Ante Pavelić, el líder nazi de Croacia. Y esa limpieza étnica de judíos de este territorio lo lograron finalmente realizar cuando se apoderaron de Gaza y de toda Cisjordania y de Jerusalén Oriental. Porque en esos lugares no podía haber ningún judío. No podía entrar ningún judío, no solamente israelí, sino ningún judío de ninguna parte del mundo. Una total limpieza étnica. Y este idiota, o bueno, quiero decir otra cosa, este hijo de su, bueno, dice que los judíos en la guerra de la independencia quisieron hacer limpieza étnica para barrer a los árabes de Israel, sacar a los árabes de Israel. Hubo territorios árabes y hay territorios árabes que son Judenrein. Israel jamás fue Arab Rein. Que yo sepa, no es Arab Rein. Nos cruzamos con árabes todo el tiempo. Hay 11 diputados árabes en la Knesset en este momento, como ejemplo. Bien. Yo traje algunos apuntes, no acostumbro traer apuntes, porque no quiero dejar de ser objetivo en lo que voy a decir, lo que esto voy a decir acá, aunque muchas cosas son conocidas, pero no quiero dejar de ser objetivo porque estamos en una confrontación donde tenemos que ser responsables de lo que decimos y estar muy bien documentados con nuestras afirmaciones. Porque del otro lado se dicen muchas barbaridades con gran irresponsabilidad que ustedes van a ver a lo largo de mi exposición cómo abundan y con qué insolencia se dicen esas barbaridades, esos absurdos. La conexión islámica con Jerusalén, que ahora se la trata de exagerar, de incrementar, de llevar al extremo de considerar que es una ciudad muy santa solamente para el Islam y no para las demás religiones, ha sido siempre muy tenue. Pese a haberla gobernado los musulmanes durante 1300 años, jamás Jerusalén fue capital de ninguna entidad árabe. Ni siquiera Saladino, que fue un guerrero bastante noble, y bueno, las gestas
de Occidente que lo mencionan, y su relación con Ricardo Corazón de León, y la leyenda que incluso había sido, no leyenda, a lo mejor fue real, fue médico, fue su médico Maimónides. Saladino conquistó realmente Jerusalén, se la arrancó a los cruzados, que la habían convertido sí en capital del reino latino, pero no había sido capital de ningún estado musulmán, pero sin embargo no la convirtió en capital de su imperio. La capital de Saladino oscilaba entre el Cairo y Damasco. Y esta ciudad no fue nunca mencionada con mucho entusiasmo por ninguna institución árabe, ni siquiera la OLP, fundada en una conferencia de Alejandría en 1963 y después efectivizada en 1964, la menciona, y reactivamente después se comienza a hablar de ella y la OLP se empieza a interesar por Jerusalén. Sabemos muy bien que los musulmanes rezan mirando a la Meca y apuntan a Jerusalén con el trasero cuando hacen las reverencias. Los cadáveres musulmanes son enterrados mirando hacia la Meca, y Jerusalén no es mencionada ni una sola vez en el Corán, ni una sola vez. Se dice que la palabra Al-Aqsa significa Jerusalén, pero la palabra Al-Aqsa significa lejano, lo lejano. Y ya voy a contar un poco de dónde viene toda esta historia de lo lejano. Y estas son las conexiones musulmanas con Jerusalén, pero después voy a contar algunas cosas que se fueron creando para más adelante. La conexión cristiana también es tenue. Jesús, según los evangelios, estuvo 2 veces en Jerusalén. Cuando adolescente, cuando joven o preadolescente, se pierde en un momento dado en el templo y los padres lo buscan, ansiosos, y lo encuentran finalmente discutiendo con los jajanim del templo, con los sacerdotes del templo. Es una visita que hicieron con las peregrinaciones que hacían todos los judíos, venían de Nazaret hacia el templo, como hacían casi todos los judíos de aquella época. Y bueno, es la primera presencia de Jesús en el templo de Jerusalén. Esto es importante recordarlo porque se niega que haya existido el templo de Jerusalén. Hasta eso se ha llegado ahora. Y la segunda presencia es cuando al final llega Jesús y bueno, ocurre toda la parte de la pasión, que también es motivo de algunos desarrollos. No voy a detenerme demasiado, pero mi opinión es que no llegó a Jerusalén Jesús el día domingo de Ramos, como hace la liturgia cristiana, sino que llegó en Sucot, por eso lo recibieron con palmas. En Sucot hay muchas palmas, y estuvo 6 meses hasta Pesaj. No puede ser que Jesús en solamente 6 días haya hecho todo lo que hizo en Jerusalén, incluso resucitó a Lázaro y otras cosas más. Fue perseguido, querido, crucificado, resucitado, todo en pocos días, pero eso es un tema aparte. Lo cierto es que Jesús estuvo solamente en esas 2 oportunidades en Jerusalén, citado por los evangelios. Pero Jesús, según los evangelios, dijo que esta ciudad va a ser destruida y no quedará piedra sobre piedra. Evidentemente que Jesús no puede haber dicho eso, porque en ese momento Jerusalén no estaba amenazada de ser destruida, sino que los evangelios fueron escritos mucho después de la muerte de Jesús y fueron terminados de escribir después de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, ahí se pone que no quedaba piedra sobre piedra, que es lo que ocurrió después del año 70. Pero de todas formas, para los cristianos, Jerusalén no interesa, porque Jerusalén es una ciudad destinada a la destrucción, a la que Jesús le fijó un destino negro, como que iba a ser destruida y desaparecer. Por eso en el cristianismo se desarrolló el concepto de la Jerusalén celeste, la Jerusalén celestial. No interesa la Jerusalén material, la Jerusalén de tierra y de piedras. Incluso fíjense ustedes, cuando se organizan los patriarcados, al comienzo de la etapa cristiana, se dio jerarquía solamente a 3 ciudades. A Roma, que se dice que es la sede de Pedro y centro de la Iglesia Católica; Antioquía, en Siria, que honra a Pablo y centro de la Iglesia Ortodoxa, que después se trasladó a Atenas y Moscú; y Alejandría, que es la ciudad de Mitocayo, de Marcos, que fue a Alejandría y que allí comenzó la Iglesia copta. En Jerusalén se designó a un obispo que no tenía muchas atribuciones jerárquicas, pero que ni siquiera vivía en Jerusalén, sino que vivía en Cesarea. Es decir, que desde el comienzo el cristianismo no le dio ninguna importancia a Jerusalén. Sin embargo, cuando se habló de la partición de Palestina y se decidió la partición de Palestina, Jerusalén parecía ser una ciudad que internacionalmente era muy importante y se pidió la internacionalización de Jerusalén. Usted recuerda, se dividió a Palestina en 2 estados y la zona de Jerusalén iba a ser internacionalizada. Bueno,
Los dominadores cristianos, que estaban acá hasta el siglo VII, después de Roma siguió el Imperio Bizantino, abandonaron a la ciudad y abandonaron el monte del templo y abandonaron la ciudad vieja, que se convirtió prácticamente en un basural, y de ahí que una de las entradas de Jerusalén se llame la puerta de la basura, el portón de la basura. Este es un tema muy complicado, porque tiene una serie de recovecos difíciles, y hay que reflexionar sobre él con los ojos muy abiertos. Y cuando yo digo los ojos muy abiertos, lo digo muy en serio, pero voy a hacerles una reflexión anecdótica que los ayude a abrir un poco más los ojos. Una mujer, podría haber sido un hombre, pero generalmente las mujeres son más afectas a este tipo de cirugías, va a ver a su cirujano plástico y bueno, y le dice, doctor, estoy muy contenta con todo lo que usted me ha hecho. Y el médico le dice, efectivamente, dice, le he sacado todas las arrugas, le borré la papada, le mejoré los labios, le arreglé las orejas, le arreglé la nariz. ¿Usted quisiera algo más? Dice la mujer, sí, me estuve mirando en el espejo y solamente quiero algo más. Quiero tener los ojos muy abiertos y muy expresivos. Y el médico dijo, al instante, señora, con mucho gusto. Enfermera, tráigale la cuenta. Entonces abrió los ojos. Yo propongo que abramos los ojos sin que nos traiga ningún tipo de cuenta y miremos con mucha precisión qué ocurre en Jerusalén. Para la tradición judía e islámica, en la explanada del templo, o en el monte Moria, se llama monte Moria porque allí hay una parte, una piedra, que está en la mezquita de la Roca, con la cúpula dorada, que según tradiciones diversas es donde Abraham intentó sacrificar a Isaac. Como ustedes saben muy bien, el Islam tuvo muchas cosas de la Biblia. Mahoma tenía muchos amigos judíos. Yo quise escribir un libro, una novela histórica que se llamaba El amigo de Mahoma, pero mis familiares, especialmente mi esposa, me dijeron, mira, queremos que este libro un tiempo más, entonces no escribas ese libro. E iba a contar la historia del amigo de Mahoma, que todo el tiempo le estaba contando cosas del Tanaj, porque Mahoma era analfabeto, y eso no es ofender al profeta. Está absolutamente aceptado por el Islam que Mahoma era analfabeto, por eso él dictaba sus alucinaciones, sus revelaciones. Pero ¿dónde sabía él algunas cosas que se cuentan en la Biblia y que después son parte del Corán? Mahoma modificó eso, diciendo que Abraham en realidad fue a llevar a sacrificar a su hijo Ismael, que era el primero, el hijo de Abraham con Agar. Y es la fiesta del sacrificio, muy importante para los musulmanes. La fiesta del sacrificio es muy importante y termina con grandes banquetes, en fin, aquí lo deben conocer mejor que yo. Bueno, la cuestión es que en ese monte Moria, según los judíos, Abraham iba a sacrificar a Isaac, según los musulmanes, iba a sacrificar a Ismael. Pero algunos jaredí dicen que incluso ahí nació Adán. En ese lugar es donde Dios creó a Adán. Bueno, no hay todavía carbono 14 que pueda determinar esto, ni ADN, pero en fin. Es importante, evidentemente, el monte Moria. Y en la parte occidental está el Muro de los Lamentos. Se llama así Muro de los Lamentos, la muralla occidental, porque los judíos fueron a rezar allí durante 2000 años. Es decir, estaban los bizantinos, estaban los mamelucos, estaban los cruzados, y los judíos seguían yendo a rezar al Muro de los Lamentos. ¿Qué pasa con el Islam? Ustedes saben que el Estado Islámico nace en el año 622, cuando Mahoma huye de la Meca hacia Medina. Y ahí comienza la parte más importante de la historia islámica. Es la Égira, y el calendario islámico se maneja desde esa época. El calendario islámico comienza en el año 622 del calendario cristiano occidental. 16 años después de este momento, un sucesor de Mahoma, el califa Omar, llega hasta Jerusalén, la conquista, expulsa a los bizantinos, que ya tenían abandonada Jerusalén, era una zona que no tenía mucha protección, y se instala aquí en este lugar. Omar, con mucho interés, quiere encontrar el oratorio de David. Ustedes saben que David quiso construir el templo, pero según la tradición, el Tanaj, Dios no le permitió, porque tenía las manos manchadas en sangre, y que lo iba a hacer Salomón, pero él tenía un oratorio, y ahí estaba el Arca de la Alianza. Entonces él buscó el oratorio, Omar, y creyó encontrarlo en un sitio del monte del templo, sobre las ruinas que quedaban de la destrucción hecha por los romanos.
Y ese oratorio parece que está donde ahora se erigió la mezquita de El-Aqsa. Y fue entonces un lugar sagrado para los musulmanes desde ese momento. Omar reza allí, porque creía que ahí estaba David. Para los musulmanes David es un profeta, reconoce que escribió incluso salmos. Pero reza mirando a la Meca. El lugar más sagrado para él ya comienza a ser la Meca. Se sabe muy bien, y esto no es ninguna novedad para nadie que conozca un poco de historia, que siempre se construye una ciudad encima de otra ciudad y un templo encima de otro templo. Los mexicanos saben muy bien dónde se construyó el Templo Mayor de México. Se construyó encima del templo de los aztecas, y así en todas partes. Entonces, como allí estaban los templos de Jerusalén, allí se construyeron las mezquitas. ¿Y quién construye las mezquitas? La construye el califa Abd el-Malik de una dinastía distinta, la dinastía Omeya, y la construye, es el noveno califa ya pasaron varios califas, 50 años después de la conquista que hizo el califa Omar. O sea, pasó medio siglo que no había nada en Jerusalén, no había ninguna mezquita en Jerusalén. Y el califa Abd el-Malik construye la mezquita de la Roca, medio siglo después de Omar. Unos años después construyen la mezquita de El-Aqsa. ¿Por qué construyen esas mezquitas? En primer lugar, para mostrar la supremacía del Islam con respecto al Santo Sepulcro, que era la gran iglesia que habían construido los bizantinos, en el lugar donde se supone que fue sacrificado y enterrado Jesús. Y también para establecer un lugar alternativo de culto en caso de que los musulmanes que estaban en Jerusalén, que estaban en Siria, no tuvieran acceso a la Meca, porque entre los musulmanes, desde el comienzo, siempre hubo mucha lucha interna. Sin embargo, la capital de ese califato omeya no se instaló en Jerusalén, se instaló en Damasco. Ahora bien, a Jerusalén, la mezquita Al-Aqsa es la mezquita más lejana y proviene de una sura, que son los capítulos del Corán. El Corán se divide en suras. La sura número 17, que se llama la sura del viaje nocturno, o Al-Isra. Y dice textualmente lo siguiente. Cada sura tiene distintos tamaños. Esta es una sura larga, hay otras más cortas. Pero la parte que nos interesa es la siguiente. Glorificado sea Alá, quien durante la noche transportó a su siervo el apóstol desde la sagrada mezquita, es decir, de la Meca, a la más lejana, cuyo ámbito bendijimos para mostrarle algunos de nuestros milagros. Y eso es todo. Eso es todo. No hay nada, no hay ninguna otra referencia. Curiosamente, en esa misma sura hay referencia a los judíos, a Moisés. Hay ciertos versículos sionistas en el Corán, donde Dios le promete a Moisés darle la tierra prometida a su pueblo, donde le habla a los israelitas diciendo que cuiden la tierra que él les entrega, cosas por el estilo. Nada indica que Mahoma haya venido a Jerusalén. El viaje de la Meca a Jerusalén era un viaje largo, y hacerlo en camello era bastante difícil, y nunca había venido. Y decir que aquí, en Jerusalén, estaba la mezquita más lejana, es bastante absurdo, porque los musulmanes desde el comienzo a los templos cristianos les llamaron iglesias, como se debe llamarlas, y a los templos judíos les llamaron sinagogas, como se debe llamar. En Jerusalén había iglesias y había sinagogas, no había ninguna mezquita. La mezquita se construyó como 70 años después de la muerte de Mahoma. Entonces, ¿dónde está la mezquita más lejana? ¿Qué había? ¿Por qué la mezquita más lejana estaba en Jerusalén si no había ninguna mezquita? Sí había mezquita en Medina. Mezquita en el sentido de que no hace falta un edificio, sino gente que rezaba creyendo en Mahoma. Y en ese momento había gente que creía ya en Mahoma, en Medina, y por eso fue él a Medina. Bueno, el desarrollo de esta idea fue realizada no en el Corán, sino en los hadices. Los hadices vendrían a ser el Midrash del Islam. El Midrash, ustedes saben que es un libro judío lleno de leyendas, de historias diversas, y los hadices fueron producto de una serie de modificaciones y discusiones entre los musulmanes. Yo tomé algunos de los hadices de Mahoma, cuando escribí Refugiado Crónico Palestino, me ocupé de leer bastante el Corán y leer los hadices. Y hay un hadice, una frase atribuida a Mahoma que me pareció muy buena, y la usé como epígrafe del libro Refugiado Crónico Palestino, porque es hermosa, y se atribuye a Mahoma. Mahoma decía: di la verdad aunque sea amarga, di la verdad aún contra ti mismo.
Y esta frase, hermosa, estas dos frases hermosas, la puse como epígrafe del libro Refugiado Crónico Palestino y puse: di la verdad aunque sea amarga, di la verdad aún contra ti mismo, Mahoma. Los álices son, como le dije recién, una recopilación de cosas diversas en las cuales está mezclada la verdad con la mentira. Y como no se sabe exactamente qué es la verdad, qué es la mentira, y no se puede explicar muy bien, nos encontramos con problemas bastante difíciles. Parecido a una anécdota de Einstein, que una vez le preguntan a Einstein: dígame, maestro, ¿usted puede explicarme así, en forma fácil, rápida, qué es la teoría de la relatividad? Y Einstein le dice: rápido, claro. Sí, hace una cosa rápida, clara, que la podamos entender fácilmente. Dice: con mucho gusto, si usted me explica a mí cómo se fría un huevo. Y otro lo mira y dice: sí, yo se lo puedo explicar. Bueno, pero explíquemelo suponiendo que yo no sé qué es un huevo, qué es el fuego, qué es el aceite, qué es la sartén. Explíquemelo, a ver. Y aquí pasa lo mismo. Hay cosas que no se pueden explicar muy rápidamente, porque está lleno de vueltas y de cosas muy, muy raras. El relato que tuvo más éxito, un relato que no está en el Corán, que es como se dice en guaraní, es una mainse, en la cual se cree, porque lamentablemente, ustedes se van a dar cuenta que yo soy un jaredí perfecto, las religiones están cargadas de absurdos, de fantasías más rocosas que la piedra más dura, que el mármol, y que por supuesto la débil y humilde razón no puede desmoronarlas. Y aquí van a encontrarse ustedes con lo que les voy a contar yo. Es la historia de por qué, de cómo Mahoma llegó a Jerusalén y estuvo en Jerusalén, sin que lo diga el Corán, lo dicen las leyendas, los hadices. Dice lo siguiente: mientras Mahoma dormía en la Meca, que sería la Sagrada Mezquita, fue visitado por el ángel Gabriel, que era quien generalmente le dictaba los capítulos del Corán. Le extrajo el corazón y lo lavó para extraerle todos los elementos negativos e impregnarlo de valores. Fue devuelto a su pecho y suturado sin ninguna cicatriz, es decir, como lo haría un muy buen cirujano estético. Luego se presentó un animal fabuloso llamado Burak, nada que ver con el ministro Barak, se llama Burak, pero eso parece. Pero fíjense qué animal fabuloso era. Y aquí nos encontramos con que hay una coincidencia de cómo se construyen los animales fabulosos en todas las mitologías. Nosotros recordamos los animales fabulosos de Grecia, por ejemplo el centauro, mitad caballo, mitad hombre, y así tantos animales fabulosos, que es una mezcla de elementos distintos. Bueno, el animal Burak, que lo traía a Mahoma a Jerusalén, presuntamente, algunos dicen que deriva del hebreo también. Burak significa como blancura o rayo o algo parecido a eso. Extrema, Barak. Burak, Barak. El cuerpo oscilaba entre burro y mula. El rostro era un hermoso rostro de mujer, tenía poderosas alas de águila y una cola de pavo real. Este es el animal que Gabriel le presenta a Mahoma, y Mahoma lo monta, y acompañado por Gabriel, con una velocidad que excede a la velocidad de la luz, llegan a la mezquita más lejana, que se supone que es Jerusalén, donde no había musulmanes y no había nadie que supiera de Mahoma, ni por supuesto mezquita. Yo digo la mezquita más lejana porque no la ponen en Helsinki, por ejemplo. Está más lejos todavía. Bueno, la pusieron en Jerusalén, dice que está en Jerusalén. La cuestión es que llega acá, según la versión, y aquí él asciende al cielo. En el ascenso al cielo se encuentra con los profetas que reconoce el Corán, gracias al amigo judío que tenía Mahoma que le habló de ellos, ¿no? Entonces se encuentra con Adán, con Abraham, con José. A Mahoma le gustaba mucho José porque tiene una historia muy linda, muy divertida, muy complicada, ¿no? Es una estructura muy novelesca. Con Moisés, con Zacarías, nada menos que el profeta Zacarías, que estuvo en Babilonia y habló del retorno a Sion. Bueno, y con Jesús también. Aquí le llama Mesías, pero no acepta la resurrección de Jesús. ¿Por qué le llama Mesías? No sabemos, pero acepta que nació de una virgen. Entonces, eso aceptó Mahoma. Todas las que son maíces, él aceptó con mucha facilidad y con mucho interés, porque es bonito contar que Jesús nació de una virgen. Bueno, el Corán acepta que Jesús nació de una virgen. Se encuentra con todos ellos, conversa con todos ellos, ve un montón de ángeles, y va ascendiendo hasta que llega al trono de Alá. La versión esta no dice si él pudo ver el rostro de Alá o no, pero la cuestión es que Alá le prescribe que los musulmanes recen 50 veces por día. Entonces, sí, trabajar no, que recen 50 veces por día.
Y cuando él baja, se encuentra con Moisés. Y le cuenta a Moisés que Alá le dio esa orden. Entonces Moisés dice, volvé y pedile que la rebaje, que la reduzca. Entonces, cuando va ascendiendo otra vez hacia Alá, oye que Alá dice, quien rece 5 veces tendrá el mismo mérito que quien reza 50. Entonces la bajaron a 5. Hubo un buen, ¿cómo se dice en el yuk, no? Bien. Volvió entonces, se encontró con Gabriel y el animal fabuloso Burak, que lo lleva de regreso a la Meca. También esta historia se enriquece con otros episodios, como por ejemplo que Gabriel le presentó una copa de vino y una copa de leche para ver cuál elegía, y estaba en condiciones espirituales de llegar al cielo, porque tenía que elegir la copa de leche. Si tomara la copa de vino, no. A lo mejor con el vino podría haber tenido este sueño mucho más rápidamente. Pero en fin, toma la copa de leche. Otros dicen que en realidad fue un sueño, y ocurrió en la Meca y no tuvo que salir siquiera de la Meca. Pero bueno, Freud ya está muerto para interpretarnos este sueño, así que no tenemos más cosas que hacer. Lo cierto es que encontré una curiosidad que a ustedes los va a sorprender. Ahmad Muhammad Arafat, columnista del seminario egipcio Al-Qahira, publicado por el Ministerio de Cultura de Egipto, en un artículo aparecido el 5 de agosto del año 2003, rechaza que el profeta Mahoma haya sido llevado de la Meca a Jerusalén. Yo no sé si este columnista todavía sigue vivo, pero en fin, es lo que escribió. Sostiene que en realidad se refiere a la égira, es decir, el desplazamiento de la Meca a Medina ocurrido en el año 622. Este es un momento importantísimo. ¿Y por qué es importante? Porque Mahoma estaba amenazado por una tribu, los enemigos de él, que estaban en la Meca, de asesinarlo. Y entonces, bueno, esto lo cuentan en muchos lugares. Mahoma dejó en su lecho a un primo muy valiente, que le llamaban el invencible león de Dios, que duerme en la cama de Mahoma, o en el lecho de Mahoma, y él escapa hacia la Meca, hacia Medina. Cuando llega a Medina, entonces él funda el Estado Islámico, porque allí lo esperan y lo reciben en gloria y organizan sus ejércitos. Y este es el sueño, es decir, que las cosas maravillosas que Mahoma vive en ese viaje nocturno son producto de que hizo un viaje nocturno. De noche escapó de la Meca hacia Medina. Ese es el viaje nocturno. Y todo lo demás que se agrega de que fue a la mezquita más lejana, que era la Medina, por supuesto, y que se encontró con los profetas y con Dios, todo eso es un agregado. Incluso dice este autor que si asumimos bien el argumento de que todos los profetas que precedieron a Mahoma lo encontraron allí sobre Jerusalén, porque estaban enterrados en Jerusalén, entonces más lógico hubiera sido que esos profetas hubiesen viajado a la Meca como homenaje a Mahoma, o que Jerusalén se haya convertido en el centro del culto musulmán. ¿Por qué no es Jerusalén el centro del culto musulmán? Si aquí estaban todos los profetas con quien se encontró Mahoma, y el lugar donde Mahoma prácticamente se encontró con Dios. Y el autor prefiere suponer que Alá escuchó la súplica del profeta para protegerlo del plan astuto de su propia tribu, los Quraysh, y para dotar a su misión de un refugio seguro en el entorno árabe. Por consiguiente, Al-Isra, que es el nombre de la sura, es equivalente a emigrar, égira, en secreto, y tuvo lugar el mismo día que habían decidido asesinarlo y capturarlo. Bueno, esto lo estoy contando para que ustedes puedan hacer una comparación sobre los argumentos que hay a favor de quién debe ser el dueño de Jerusalén. Hay una cuestión de intensidades. Aquí podemos reconocer que existen derechos, que todo el mundo tiene derechos, pero hay derechos con ciertas intensidades. La intensidad judía con respecto a Jerusalén es una intensidad que solamente los judíos la podemos comprender muy bien. Una vez le preguntaron a un negro muy lúcido, ¿qué siente un negro al ser discriminado? Y el negro dijo, primero usted tiene que ser negro y lo vas a ver. Los judíos sabemos cómo sentimos a Jerusalén. Hay que ser judío para saber cómo se siente a Jerusalén. Y bueno, Jerusalén, durante todo el tiempo que fue ocupado por los árabes, a pesar de que ahora se insiste en la ligazón con el Islam, es una ciudad descuidada, abandonada, al extremo de que algunos viajeros del siglo XIX, como Gustave Flaubert, el gran escritor francés, visitó este lugar y dijo
textualmente, encontré ruinas por todos lados. Estaba en el año 1850, encontró Jerusalén en ruinas. Mark Twain la describió como una aldea paupérrima, que también estuvo por aquí, el escritor Mark Twain. Pero hay un testimonio muy interesante, previo, del fraile español Antonio de Aranda, año 1530. O sea, 4 décadas después de la expulsión de España. 4 décadas después de la expulsión de España, este fraile, Antonio de Aranda, escribe su crónica, su viaje a Tierra Santa. Y le sobraron muchos parecidos de este país con su España natal, que para nosotros no es ninguna sorpresa. E hizo referencia a las tensiones entre el soberano otomano y los árabes, y describió a los judíos como su población más antigua. Está escrito por él. Señaló que los vínculos de los católicos con los judíos eran cordiales porque corría la versión de que las potencias europeas iban a presionar al sultán para que devolviese la Tierra Santa a sus verdaderos dueños, es decir, los judíos. Esto fue escrito por este fraile español Antonio de Aranda, en 1530. Es curioso que para los musulmanes Jerusalén deviene importante cuando otros la conquistan. Cuando la conquistan los cruzados, entonces se hace un levantamiento tremendo y Saladino la recupera. Y cuando los judíos la toman, también se les vuelve muy importante. Lo que ocurre es que estos argumentos que se usan son las llamadas racionalizaciones. En psicología se llama racionalización a un razonamiento falso. Y hay muchos razonamientos falsos, que es tratar de acomodar cosas que no tienen lógica, pero que pueden sonar como lógicas. Y les voy a contar lo que ocurrió en un congreso sobre enfermedades cardiovasculares. Aquí tengo algunos amigos médicos y algunos especialistas en corazón también. En este congreso se llegó a los siguientes informes, se obtuvieron los siguientes informes. En Japón, donde se consumen muy pocas grasas, el índice de ataque al corazón es menor que en Inglaterra y Estados Unidos. Otro informe decía que en Francia, donde se consume mucha grasa, también el índice de ataque al corazón es menor que en Inglaterra y Estados Unidos. Un tercer informe dice que en la India, donde apenas se bebe vino tinto, el índice de ataque al corazón es menor que en Inglaterra y Estados Unidos. Otro informe demuestra que en España, donde se bebe mucho vino tinto y se come mucho chorizo también, el índice de ataque al corazón es menor que en Inglaterra y Estados Unidos. En Argelia, donde apenas se hace el amor, el índice de ataque al corazón es menor que en Inglaterra y Estados Unidos. Pero en Brasil, donde se hace mucho el amor, el índice de ataque al corazón es menor que en Inglaterra y Estados Unidos. Conclusión: beba, coma y haga el amor todo lo que quiera, porque lo que mata aparentemente es hablar en inglés. Esta es una típica racionalización. Es decir, buscar un argumento que es absurdo, ridículo, pero que, bueno, suena como un argumento que tiene cierta lógica. Y estos son los argumentos que están usando en este debate. Cuando ocurrió la guerra de la independencia israelí, Transjordania ocupó la parte oriental de Jerusalén, la ciudad vieja ocupó toda esta parte. No ocupó el monte de Har Tzofim, no ocupó el monte Scopus, quedó en manos judías, pero estaba rodeado de tropas jordanas, entonces era imposible acercarse aquí, y por eso la Universidad de Jerusalén tuvo que crear el campus de Givat Ram, en la parte occidental. En el armisticio firmado el 3 de abril de 1949, el armisticio que se hizo entre la Jordania e Israel, Jordania prometió dar libre acceso a todos sus lugares sagrados. No cumplió con esa obligación, lo sabemos muy bien. Ningún judío podía visitar la Jerusalén oriental, la ciudad vieja, ni siquiera acceder al Muro de los Lamentos. Jordania destruyó 50 sinagogas, hizo la limpieza étnica de judíos, convirtió a su territorio en Judenrein, y Jerusalén, en poder jordano, volvió a decaer. En algún momento se dijo que el rey Abdalá, el padre de Hussein, iba a trasladar la capital a Jerusalén. Nunca se le ocurrió hacerlo. A pesar de que dice que sufría muchos mosquitos en Amán, pero no la trasladó a Jerusalén. Bueno, Jordania no solamente permitió que Jerusalén decayese, sino que profanó el Monte de los Olivos, como sabemos muy bien, sacando lápidas del cementerio para construir letrinas para sus soldados. Y los cristianos de Jerusalén fueron también heridos, se sintieron muy mal. Fíjense ustedes que en los 19 años de la ocupación jordana, la población cristiana de Jerusalén oriental bajó de 25.000 a 11.000, menos de la mitad. Es un fenómeno que se está dando ahora en todos los territorios palestinos.
Ni hablar que Belén, por ejemplo, que tenía una mayoría cristiana, ahora ya no la tiene más, y otras partes le pasa lo mismo. Recién después de la reunificación de Jerusalén, después de la Guerra de los 6 días, en Jerusalén hay irrestricta libertad de culto. Es interesante recordar que durante el periodo del dominio musulmán estuvo prohibido el acceso al monte del templo a los fieles de otras religiones. La explanada de las mezquitas, en aquella época, todo el tiempo musulmán, no podían entrar los judíos ahí. No podía entrar ningún cristiano tampoco. Por eso los judíos rezaban en el Monte de los Lamentos, no iban arriba, que es el lugar más sagrado. Y eso quedó como una tradición y los jardines hasta el día de hoy tampoco quieren ir al Monte de los Lamentos y nunca lo fueron. Al Monte del Templo. Nosotros, ustedes seguramente fueron cuando se podía ir. La excepción fue hecha por los musulmanes, es importante tener este dato, recién por una orden del sultán turco en el año 1862. Permitir que un no musulmán fuese a la explanada del templo. El año 1862 le permitió el sultán turco al príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VII, visitar la explanada del templo. O sea, una típica discriminación antirreligiosa que es necesario recordarla. Cómo se comportaron otros gobiernos frente a Jerusalén en comparación con lo que hace Israel. Bueno, hay un dato interesante también, que cuando estalla la guerra a los 6 días, el día 5 de junio del 67, Jordania rompe los acuerdos de armisticio y atacó con gran furia a Jerusalén occidental. Sabemos muy bien que el gobierno israelí, estaba en ese momento el primer ministro Eshkol, a través de las Naciones Unidas, le pide que no ataque, que no agreda, que no va a pasar nada contra Jordania, y sin embargo Jordania siguió. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa evidencia que tenían las Naciones Unidas de que Israel le pidió a Jordania que no ataque, y Jordania atacó, fue usada después en las Naciones Unidas para impedir que en las Naciones Unidas se acusara a Israel de agresor en la Guerra de los 6 días. En aquel momento, Israel iba a ser acusado de agresor por una mayoría automática comunista musulmana en Naciones Unidas, pero esta prueba de las Naciones Unidas frenó ese intento. Lo más curioso de todo es que el lugar más sagrado para los judíos, que es la explanada del templo, donde están las mezquitas ahora, fue entregado al control musulmán, al Waqf, que es la institución administrativa musulmana del Monte del Templo. Bien, recientes excavaciones arqueológicas, todas las visitamos, las conocemos, demuestran que han aparecido muchas piezas interesantes sobre la presencia judía en esta zona hace 3000 años, con algunos jarrones de cerámica, que son los más antiguos de la ciudad, donde hay algunos grabados con caligrafía hebrea. Es un proyecto de excavación que dirigió Eilat Mazar, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, justamente, y que el muro descubierto testifica la presencia de un reino, pues su fuerza y su forma revela el nivel de ingeniería que había que desarrollar en este momento. Soberanía que es muy cómoda para todas las religiones del mundo, porque hay libertad de culto, hay libertad de expresión, hay libertad de enseñar diversas religiones. Pero bueno, cuando hubo la reunión de Taba, ¿se acuerdan ustedes que fue incluso Clinton, después del fracaso de la reunión de Camp David, donde Arafat se negó a aceptar la paz cuando ya Barak le daba todo lo que pedía? Él dijo: la soberanía palestina debe incluir la iglesia del Santo Sepulcro, la explanada de las mezquitas, el barrio armenio y Jerusalén en su totalidad, su totalidad, su totalidad. Y ahí le dice Clinton: proponga algo racional. Y él, su totalidad, su totalidad, su totalidad. Tenía labios muy especiales para salpicar con saliva, pero en fin. Dijo Yasir Arafat además: no hay una sola piedra que pruebe que el templo de Salomón existió allí, porque históricamente el templo no estaba en Palestina. Así. Y lo dijo él, el líder, el héroe de los palestinos, que el templo está en Palestina. Habrá estado en Nueva York en aquella época, tal vez. Ikrim Sabri, quien fuera hasta hace poco mufti de Jerusalén, nombrado por la autoridad palestina, y que fue el clérigo musulmán más alto, insiste que los judíos no tienen nexo con ninguna parte del monte del templo, incluyendo el muro occidental. ¿Por qué? Porque el muro occidental, donde van los judíos a rezar, ¿no? Coté la Maravilla, en fin, el muro occidental, es el lugar donde Mahoma ató a ese animal fabuloso, al Burak. Lo ató ahí al muro. Entonces después se mandó el salto al cielo. Yo pregunto,
Un animal fabuloso como ese, mandado especialmente para este viaje excepcional, necesitaba ser atado. ¿Se iba a escapar? Como un camello salvaje. Además, ¿dónde está la argolla en que la ató al animal este? ¿Había que atarlo? Bueno, este es el argumento que se usa. Entonces, este muro es un muro sagrado por los musulmanes porque ahí ató Mahoma a este animal fabuloso. Esos son argumentos. La exposición árabe se fue haciendo cada vez más extremista. Ya no acepta que hayan existido templos judíos. A pesar de que en el Corán se dice que sí, que existieron. Hay versículos del Corán que hablan de la existencia de los dos templos. Incluso habla de la destrucción de los dos templos. Le voy a contar, le voy a mostrar. En la Sura 17, la misma del viaje nocturno, Alá castiga a los hijos de Israel con estas palabras. Permitiremos que vuestros enemigos desfiguren vuestros rostros y entren en vuestro templo como entraron en el templo antes. O sea que hubo dos ataques al templo, que es lo que el amigo judío de Mahoma le contó. Hubo dos ataques al templo. Y en la Sura 34 existen notables descripciones sobre cómo Salomón construyó el templo. Porque según el Corán, Salomón reunía a los jinns, que eran los genios. Uno de ellos escapó y se escondió en la lámpara de Aladino, pero son las ideas, ¿sí? La idea de que Salomón tenía esos genios y que algunos los encerraba en lámparas, en botellas, y son parte de la narración de ese hermoso libro que es Unas 1000 y una noches. Pero hay una cosa muy interesante que debemos recordar también, y tal vez algunos de los que están acá van a ser diplomáticos en la negociación de Jerusalén. En el año 1930, el Consejo Supremo Musulmán afirmó lo siguiente, en una guía que se llama A Brief Guide to Al-Haram Al-Sharif, como le llaman al Monte del Templo. Afirma que el Monte del Templo es uno de los más antiguos lugares sagrados del mundo. Su santidad se remonta a tiempos muy lejanos. Su identidad con el sitio del Templo de Salomón está fuera de disputa. Es también el lugar, de acuerdo a una universal creencia, donde David construyó un altar al Señor, está el famoso oratorio. Esto está dicho en un Brief Guide to Al-Haram Al-Sharif, publicado por el Consejo Supremo Musulmán en el año 1930. Se contradice con la misma postura que dicen hoy en día. Queridos amigos, cierro con algunas frases que son buenas de recordar. Churchill, en el año 1955, aún antes de la reunificación, dijo, "You are to let the Jews have Jerusalem. It was they who made it famous." Tan simple como es. Tan simple como es. Dijo Ben Gurión en 1947, antes de la partición, cuando se estaba insistiendo que Jerusalén quedara en poder de los judíos. Ninguna ciudad en el mundo, ni siquiera Atenas o Roma, jugaron un papel tan decisivo y grande en la vida de una nación por tanto tiempo como Jerusalén en la vida del pueblo judío. Y por último voy a citar al querido mayor de Jerusalén, Teddy Kollek, que dijo, por 3000 años Jerusalén ha sido el centro de la vida y la nostalgia judías. Ninguna otra ciudad ha jugado un papel más dominante en la historia, cultura, religión y conciencia de un pueblo. Si uno quiere una sola palabra que simbolice toda la historia judía, esa palabra es Jerusalén. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos Aguilis, por tu exposición, que suscitará seguramente comentarios, preguntas. Tenemos 10 minutos para abrir el diálogo, pero antes quiero recordar que nuestro distinguido visitante hace 2 días exactamente acaba de recibir el honoris causa de la Universidad de Brilla, no todos saben eso, y pedimos un aplauso. También quiero disculpar a la profesora Ruth Fine, directora del Centro Liberal y también directora del Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos, que por razones de fuerza mayor no pudo estar presente hoy. Y ahora deseo abrir los comentarios y el diálogo con Marcos Aguilis. Por favor, se presenta. Voy a parar porque si no, Marcos no me va a dar. Sí. Bueno, yo quiero contar 2 cosas
que hacen a todo lo que hablaste, a lo último que hablaste. ¿Vos sabés por qué se construyó? ¿Por qué el muro occidental es la pared que según el Midrash quedó sin destruirse? Porque dicen que en la época en que se construyó el templo, los judíos pobres no tenían con qué aportar para la construcción del templo. Entonces ofrecieron su trabajo. Y dice, según el Midrash, que la pared que quedó sin destruirse del muro del templo de Jerusalén fue la pared que construyeron los pobres. Y ese es el muro occidental. Y algo más es que también se dice, y eso es lo que... Pero quiero decirte que hay que tener cuidado con esto. Es Midrash, es Midrash. Sí, porque si no va a haber aportes de quienes pueden aportar. Es No puedo descalificar los ricos. Y otra cosa, quiero contar. Sobre todo en la Universidad Hebrea. Sí, quiero otra pregunta porque hay otra gente Bueno, que tiene... simplemente quería Bueno, muchas gracias. ¿Quién más desea hacer un comentario o preguntas? Todos están en silencio, todos están... Un comentario. Todos estamos de parte de lo que este gran señor dice, pero hay... ¿Es escuchado esto por los otros? Por el otro partido, por los que nosotros necesitamos que nos escuchen. Mire, pasa lo siguiente. Hemos llegado a una situación en la cual los judíos demostramos como nunca haber internalizado un sentimiento de culpa inhibidor. Yo he escrito un libro que se llama Elogio de la culpa. Como judío quise ponerme del lado de la culpa para que me persiga menos. Pero bueno, al margen de ese tema, digamos, teórico, yo creo que los judíos estamos comportándonos con un sentimiento muy culposo, al extremo de que no nos atrevemos a decir nuestra verdad, nuestro pensamiento, con la mayor objetividad posible, desde luego, pero decirlo. En este momento, cada vez que uno defiende la causa israelí o los derechos de Israel sobre Jerusalén, primero tenemos que pedir perdón y decir que los demás tienen su razón y que la posición de los otros es aceptable y es entendible. Los otros no dicen eso, los otros hablan de su posición, de sus derechos. Entonces yo creo que aquí, para que se nos escuche más, es necesario hablar con mayor frontalidad y decir las cosas con claridad. No se las dice. Entonces se está permitiendo que avance el sector fundamentalista o el sector irracional. Hubo un grupo musulmán racional en 1930 que reconoció que la zona del templo es sagrada para los judíos y ahí estuvo el templo de Salomón. Pero bueno, el fanatismo lleva a que este pensamiento extremista, maniqueísta, se vaya imponiendo. La única forma para que el argumento israelí o el argumento que nosotros creemos que es racional y justo sea atendido es defenderlo y no pedir tanta disculpa y tanto perdón. No tener miedo de ser políticamente incorrecto, porque hoy en día hace falta ser políticamente correcto, como lo planteó un poco Leonardo en la presentación tan elogiosa que me hizo, aparentando que uno no defiende a los judíos, uno no está tanto por Israel, no es tan sionista, no somos de eso, ¿no? Somos gente que entendemos muy bien al otro. Entonces empezamos a explicar lo del otro. El otro no pide disculpas ni perdón por su postura. Yo creo que aquí hay un desequilibrio muy claro, muy profundo, muy difícil, y eso lleva a que la cantidad enorme de argumentos de que dispone Israel, el pueblo judío y el sionismo, no son difundidos ni son reconocidos, y tal vez todo lo que dije hoy es conocido por todos ustedes. Algunos datos quizás no lo conocía o algún sector no lo conocía, pero es necesario hablar sobre ellos e insistir sobre ellos. Si hay un sector que insiste que aquí no existieron los templos, y lo dicen con tanta soltura, con tanta irresponsabilidad, pues le vamos a demostrar, no, aquí existieron los templos, hay pruebas arqueológicas. Se considera mucho más importante un sueño, que ni siquiera está en el Corán, en el libro sagrado de ellos, que las pruebas arqueológicas. Es realmente un absurdo total. Y sin embargo eso se mantiene, y con eso se discute en los foros internacionales. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Se están descubriendo pedazos enteros de murallas con inscripciones en hebreo debajo
Sí, eso escuché, que se están descubriendo debajo de las murallas piedras o jarrones. Y pedazos de muro. Y pedazos de muro con inscripciones hebreas. Por lo menos vienen del tiempo de Herodes, por lo menos. Y algunos dicen que ya vienen de 1000 años antes, del tiempo de Salomón. Es posible que todo el monte del templo, lo que está por debajo de las mezquitas, esté llena de documentos arqueológicos. La fórmula que propuso Bill Clinton es dividir el monte del templo según las normas de la propiedad horizontal. Es decir, la parte alta, que quede en poder de los musulmanes, hasta los mezquitas, pero toda la parte de abajo en poder de Israel. Entonces Israel puede excavar todo eso. Pero los musulmanes se oponen, porque por un lado sostienen que posiblemente eso pueda a poner en peligro las mezquitas, porque las mezquitas fueron destruidas varias veces, han colapsado, incluso la mezquita de la Roca colapsó por falta de cuidado, por falta de protección. Al-Aqsa se incendió varias veces. Los templarios, los cruzados templarios, se llaman templarios porque se establecieron justamente en lo que consideran el templo, se establecieron en Al-Aqsa y creían que ahí estaba el templo de Salomón, ¿no? La mezquita esa. Después fue destruida. Bueno, todos esos elementos arqueológicos posiblemente estén abajo en gran cantidad y puedan ser usados posteriormente para revelar lo que sabemos, porque la arqueología va revelando continuamente cosas novedosas, ¿no? Es muy, muy tirado de los pelos insistir que ahí no existieron los dos templos. Si no hubiera existido los templos, el califa o los califas que construyeron las dos mezquitas no lo hubieran instalado allá, lo hubieran instalado en otro lado. ¿Por qué lo instalaron allá? Porque se siguió la tradición de construir una iglesia o una mezquita o un templo cualquiera sobre el templo anterior. Esta es una tradición humana, es decir, así como el perro va detrás del hueso, los seres humanos, los conquistadores, cuando conquistan una ciudad, construyen su templo donde estaba el templo anterior. Eso es una cosa que se hace automáticamente. ¿Otra pregunta o aporte? Sí, por favor. Hay un hecho también muy interesante, que es que en todos los 3000 años desde que David declaró a Jerusalén su capital, nadie de los que permanecieron por aquí, ni los babilonios, ni los persas, ni los romanos, etcétera, etcétera, declaró a esta tierra su capital o su tierra. Siempre era una provincia de otro. O sea que hoy en día tenemos una deslegitimación porque estamos ocupando tierras que no nos pertenecieron, pero jamás en la historia nadie dijo que esta era su tierra. Es un hecho que conviene recordar. Además, recordemos lo siguiente, si no hubiera sido por el movimiento sionista que comenzó a reconstruir este territorio, no hubiera existido Palestina tampoco. Ustedes saben que Palestina es una palabra que impuso el emperador Adriano en el siglo II, porque no quería seguirla llamando Judá o Judea, como decían los latinos en aquella época. Le cambió el nombre a Jerusalén por la palabra Elia Capitolina, y cuando quiso buscar un nombre alternativo le dijeron que aquí hubo enemigos en el tiempo pasado, que se llamaban los filisteos, y ahí surgió la palabra Palestina, Filistina. Y bueno, esto era el virayato de Jerusalén, era la provincia turca otomana que abarcaba territorios sin fronteras claras y ocupaba, era Siria, Líbano, Jordania, Eres Israel, y como Jerusalén era la ciudad que tenía un significado mayor, le llamaban el vilayato de Jerusalén, como decía, la intendencia o la región de Jerusalén. Después de la Primera Guerra Mundial, los conquistadores, los conquistadores coloniales franceses e ingleses dibujan el mapa del Medio Oriente y ahí ponen a Siria, al Líbano y a Palestina con Jordania desde luego. Después Inglaterra se ocupó de dividir a Palestina en la parte oriental que era Transjordania y Jordania. Pero no hubiera existido este territorio, los palestinos no hubieran existido como entidad tampoco, ¿no? Y no nos olvidemos que la entidad palestina es una entidad ficticia, absolutamente ficticia, inventada en la Conferencia de Alejandría de 1963. Había árabes de Palestina y judíos de Palestina. Incluso se publicó un libro en esa época que se llamaba Yo, judío de Palestina. Es decir, los judíos venían a Palestina. Palestina era el nombre que se usó como una convención internacional, no se le llamó Judea. Bueno, y la entidad palestina surge en el año 1963 como consecuencia de la dificultad que tenían los árabes en destruir a Israel. Bueno, pues no quiero entrar en ese tema porque es otra conferencia. Muy bien, vamos a dar por terminado este acto, agradeciendo en especial al doctor Marcos Aguinis, a la
la presencia de todos ustedes que han logrado finalmente llegar hasta ese edificio que no es fácil ubicar, el Centro Rabin, el edificio Rabin. Y nuevamente, muchas gracias, Marcos.